Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días para todos. ¿Cómo están? Vamos a compartir la palabra de Dios en este día. Hoy vamos a hablar un poquito de cómo es eso que María es la madre de Dios. ¿Trajeron la Biblia? ¿Alguno trajo la Biblia? ¿Ninguno trajo la Biblia? Te felicito. Ríanse, pero la Biblia hay que cargarla. Para eso la dio el Padre. Se la dio el Padre para que la carguen, pero no la cargan. Ay, Dios mío. Después dicen, y el cura es que los curas no explican la Biblia. Es que los curas no saben nada de Biblia. ¿Cómo lo voy a explicar si ni siquiera la traen? Miren cómo dice el Evangelio de hoy, San Lucas capítulo 2, versículo 16. Vamos a ver con la Biblia que María es la madre de Dios. ¿O por qué la iglesia enseña que María es la madre de Dios? Cuando usted habla con un protestante y le dice, María es madre de Dios, le dice, Si usted dice que María es madre de Dios, dice el protestante, entonces significa que María creó a Dios. Y a Dios nadie lo creó. ¿Por qué usted dice que María es madre de Dios? Y el católico dice, este sí sabe. Este sí sabe. Según la Biblia, María es madre de Dios. Y al decir madre de Dios no significa que hizo a Dios. Usted es madre de su hijo. Sí. Usted hizo a su hijo, lo creó, lo formó. Este pelado va a salir catire, ojos azules, moreno, así. ¿Usted hizo todo eso? Usted solamente prestó, dio una parte, el esposo dio otra parte, y de ahí nació su hijo. Pero de ahí a que usted sepa cómo venía, no sabía eso, sí sabía. Es más, la mujer cuando queda embarazada no sabe ni siquiera si es niño o niña. No sabe si es niño o niña. ¿Qué es lo que hacen para saber si es niño o niña? Ahí hacen algo en la barriga y eso, el eco. Y saben si es niño o niña, pero no saben. Cuando dice la palabra de Dios, María es madre de Dios, no significa que ella es la creadora de Dios, que ella fue la que hizo a Dios, sino que en su vientre estuvo Dios. Y según la Biblia, iba a dar a luz al Emmanuel, al Dios con nosotros. Miren cómo lo va explicando San Lucas, capítulo 2, versículo 16. Y ahorita lo vamos a leer de otras citas bíblicas. Escuchen. En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron ¿A quién encontraron? Escuchen. A María. ¿A quién encontraron? María. ¿Por qué no dice que primero encontraron a Jesús? ¿Encontraron a? María. A María. A José. ¿Encontraron a? ¿Por qué no colocan de primero a José si es el papá, si es el hombre? Encontraron a María, a José y al niño. Significa que esta mujer de la que habla la Biblia es alguien importante y le colocan la misma importancia que el hijo. Por eso dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto. San Lucas 1:42 coloca que María es bendita y Jesús también. Los coloca benditos, porque María pasa a ser la madre de Dios. Oigan. Y al niño recostado en el pesebre. ¿Y encontraron también a quién? Al niño. Estaban los tres, lo que se llama Sagrada Familia, primera enseñanza. En un hogar debe estar papá, mamá e hijos. Es injusto que el papá se vaya de la casa o que la mamá se vaya de la casa, porque el niño tiene que ver al papá y a la mamá. Y es injusto que el papá y la mamá, o papá o la mamá se vaya por motivo de trabajo y no se lleva a su familia. Y deje la familia sola. La Sagrada Familia, la familia siempre tiene que estar unida. Padre, usted lo dice por mí. No, yo no conozco ninguna regla. Le estoy explicando lo que dice la palabra de Dios. Oigan,
Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. ¿Cuál fue el nombre que le pusieron al niño? ¿Y quién le dijo a la gente que así se iba a llamar el niño? El ángel. Por tanto, el ángel fue enviado y esto lo decidió Dios. El ángel Gabriel, San Lucas 1:26, fue enviado por Dios a una ciudad de Nazaret y le dijo a María que iba a estar embarazada. Iba a nacer el niño. Ahora, vamos a ver en la Biblia. Venga para acá la Biblia, haga el favor. Ténganla. San Mateo, capítulo 1, versículo 23. Mateo 1:23. ¿Por qué nosotros decimos que María es la madre de Dios? Porque la Biblia enseña que la Virgen María iba a dar a luz a un niño, y a ese niño lo iban a llamar Jesús, y a ese niño lo iban a llamar el Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? ¿Qué significa Emmanuel? Si Emmanuel significa Dios con nosotros, y María dio a luz al Emmanuel, entonces la iglesia enseña, María es la madre de Dios. No porque haya creado a Dios, sino porque dio a luz al Emmanuel, al Dios con nosotros. Y Cristo, Jesús, es la, ¿cuál persona de la Trinidad? ¿Cuál? ¿Segunda o tercera? La segunda persona de la Santísima Trinidad. Por tanto, si María es la madre de Cristo, Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad y la Santísima Trinidad es Dios, María es la madre de Dios. Fíjense cómo lo dice San Mateo 1:23. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. La Virgen concebirá y dará a luz, ¿cuántos hijos? ¿Cuántos hijos tuvo María? Según la Biblia. Según los protestantes, ¿cuántos hijos tuvo María? Muchos, según los protestantes, que enseñan mal. Pero según la Biblia, María tuvo un solo hijo. Escuchen, la Virgen concebirá y dará a luz, ¿cuántos? Un hijo. Oigan lo que viene. ¿Por qué enseñamos que María es madre de Dios? Y le pondrán por nombre. Escuchen el nombre del niño. Escuchen el nombre del que va a nacer. Y le pondrán por nombre Emmanuel. ¿Cómo se va a llamar el niño? Y ustedes saben qué significa Emmanuel. Óiganlo. Que significa Dios con nosotros. ¿Qué significa Emmanuel? Por eso la iglesia enseña que María es la madre de Dios, porque dio a luz al Emmanuel, y Emmanuel significa Dios con nosotros. Cuando un protestante dice, es mentira que María es la madre de Dios, no ha leído todavía San Mateo 1:23. San Lucas capítulo 1 versículo 42, cuando Isabel se encuentra con la Virgen María, le llega a decir unas palabras. Y dentro de lo que Isabel le dice es, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor? ¿Quién dice que María es la madre de Dios, la madre del Señor? Isabel, inspirada por el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos aquí a la Virgen de Guadalupe en esta comunidad, y nosotros decimos, aprendemos según la Biblia que María es la madre de Dios.
Escuchen cómo Isabel hace la conversación con la Virgen María. María se acerca y la saluda. Escuchen. Lucas 1:28. Alúmbrale para acá, porfa. San Lucas capítulo 1, versículo 28 nos va a mostrar. Presten atención. No, San Lucas 1:42. 1:42. El 28 es cuando el ángel le habla a la Virgen María. 1:42. 40. 39. Ay, no lo veo. No, es que estaba medio oscuro. Venga, por este lado. Oigan, estamos en vivo. 42. Sí. Y dijo, alzando la voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Isabel levantó la voz, quedó llena del Espíritu Santo. Vamos a leerlo desde el 40. ¿Dónde está, papá? Desde aquí. 39. Desde el 40. María visita a Isabel. En aquellos días. Cuando, 41. Cuando Isabel oyó el saludo de María, Cuando María llegó a la casa de Isabel y oyó el saludo de María, escuchen. el niño saltó en el seno e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Isabel quedó llena del Espíritu. Las palabras que va a decir Isabel es porque el Espíritu Santo se las dictó. ¿Dónde dice la Biblia o quién es el que dice que María es la madre de Dios? El Espíritu Santo. Pero yo no creo en eso, los protestantes. No importa, no crea. Pero el Espíritu Santo dice que María es la madre de Dios. Muéstremelo en la Biblia. Óigalo. Nuevamente. Quedó llena del Espíritu Y Santo. dijo alzando la voz, Alzando la voz dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿oído al tambor? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Siga. ¿Y cómo es que la madre de mi Ya, despacio. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Haga la pregunta porque hay una rayita. ¿Y cómo es ¿Y cómo es que la madre de mi que la mamá, la iglesia enseña María es madre de Dios? ¿Y cómo es que la madre de quién? de mi Señor? ¿Que la madre de quién? De mi Señor Viene a mí. viene a mí. ¿Por qué nosotros aprendemos que María es madre de Dios? Porque Isabel, llena del Espíritu Santo, llegó a decir, ¿cómo es que la madre de mi Señor venga a verme? Dará a luz, ¿a quién? Al Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahí no dice en la Biblia que María madre de Dios. ¿Quiere más claro? Isabel, llena del Espíritu Santo, dice, ¿cómo es que la madre de mi Señor venga a verme? ¿Quién dijo eso? Isabel. ¿Llena de quién? Del Espíritu Santo. Por eso nosotros aprendemos en la iglesia con el nacimiento de Jesucristo que María es la madre de Dios. ¿Significa que María hizo a Dios? No. Significa que Dios la escogió para que fuera la mamá de Jesús, del Señor. Jesucristo es nuestro Señor. Jesucristo es Dios. Y cuando la palabra de Dios coloca el Señor, ese Señor tiene mayúsculas, ¿sí o no? Sí. Está en grande. Y el Señor se le da a Dios. El nombre del Señor se le da a Dios, no a cualquier persona. Por eso ustedes y yo aprendemos que María es la madre de Dios. Agarra el pan diario un momentico. La segunda lectura, pan diario Monaguillo. En la segunda lectura, ustedes van a ver cómo San Pablo le habla a los Gálatas. San Pablo le habla a los Gálatas capítulo 4, versículo 4, y escuchen lo que les dice, Gálatas 4:4. Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos,
Escuchen lo que hizo Dios. ¿Qué hizo? Envió Dios a su Hijo. Envió Dios. ¿A quién? A su Hijo. ¿Cómo envió Dios a su Hijo? Nacido de una mujer. ¿Cómo envió Dios a su Hijo? Y esa mujer pasa a ser la mamá del Hijo de Dios. Y a ese Hijo de Dios, ¿cómo lo llama Isabel? El Señor. ¿Cómo lo llama el profeta? En Mateo 1:23, porque es la profecía de 7:14 de Isaías. Emmanuel. Y significa Dios con nosotros. Por eso en la iglesia aprendemos que María es la madre de Dios. No que hizo a Dios, porque a Dios nadie lo hizo, sino que es la madre de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.